Volvemos a incorporarnos después del coffee. Si alguno se ha retrasado, ya se irá incorporando. Vamos a comenzar la sesión de ponencias que van a tratar de las distintas áreas de la biología, o por lo menos de las principales áreas. Área de agroalimentaria, industrias del campo y de la pesca también, el área sanitaria, el área medioambiental y el área de investigación, que es un poco más transversal. Para la ponencia de primera vamos a contar con Berta de los Santos. Ella es bióloga, primero voy a decir bióloga, porque me gusta decirlo, bióloga, después doctora, pero bióloga primero, por la Universidad de Sevilla. Ha colaborado y colabora en distintos proyectos de investigación, entre los que se analizan alternativas al uso de productos químicos en la agricultura, así también como el uso racional e integral de los mismos, mediante un estudio epidemiológico y del ciclo de vida de distintos hongos patógenos. Actualmente, Berta de los Santos es coordinadora del área de protección vegetal, no me equivoco, ¿no, Berta? Sostenible del IFAPA y, bueno, ha trabajado mucho y trabaja en temas de biocontrol, ensayos de microorganismos antagonistas, etcétera. Así que, sin más, agradecimiento de estar aquí a Berta y le paso la palabra. Sí, puesto. Muchas gracias, Paco. Bueno, lo primero, agradecer a los organizadores de esta jornada su invitación y permitirme estar aquí pues, para compartir conocimiento sobre la investigación en agricultura que realizamos bueno, desde nuestro organismo fundamentalmente. Aunque el título es Agricultura y la alimentación global, yo me voy a referir más a la agricultura, la investigación que hacen los biólogos en pro de la mejora de esa agricultura hacia una agricultura más sostenible y centrándome primero en lo que representa en la parte económica, o sea, la economía, la agricultura como un motor económico y social esencial para España y también para Andalucía. Después pasaremos a ver qué papel puede tener el biólogo, la bióloga, en el desarrollo sostenible, en el desarrollo de una agricultura más sostenible. La primera diapositiva son datos económicos y si no los tengo presentes pues va a ser un poquito complicado exactamente. Bueno, no tengo el puntero, lo siento, y otra vez se nos ha ido. Bien. Bueno, estos son datos del año 2022. Los datos económicos de la agricultura van surgiendo de forma bianual, o sea, tenemos un cierto retraso en los datos, pero os puedo decir que la agricultura supone para España el 2,3% del Producto Interior Bruto. Genera más de 110.000 millones de euros y contribuye con un 9,2% del valor añadido bruto. Y yo, como no sé los datos, pues los tengo que ver. Si salen. Bueno, como os decía, y creo que lo ha nombrado el primer ponente, la agricultura genera más de 2.300.000 empleos en nuestro país. Supone más del 11% del total de empleados en España. Ha habido un incremento en la empleabilidad, fundamentalmente en la industria de la transformación, pero un cierto descenso en lo que sería el sector primario per se. De manera que estos datos hacen que España sea la cuarta potencia económica en la Unión Europea y la número 11 a nivel mundial. España tiene un alto papel como exportadora. Somos principales exportadores de aceite, de frutas, de porcino, etcétera, etcétera. Pero esto es un poquito... no por nada. Me va a volver loca. Ahora, bueno... como decía, lidera la producción comunitaria de aceite de oliva, de cítricos, de porcino y de fruta fresca. Solo... ¿Qué pasa? Es que me bajo del atril. Falla el aparato, entonces cuando tú quieras diapositiva, pide paso. Pido paso, vale, estupendo. ¿No? Pero que me la deje puesta, que no me las quite, por favor, que no me siga quitando la diapositiva. Bueno, solo los últimos datos sobre exportaciones del mes de enero de 2024, solo en Andalucía, han sido un 20,5% más de exportación que en el mismo mes del año 2023. Si pasa a la siguiente, por favor. Y vamos a hablar ahora de uno de los sistemas de cultivo que ya han sido citados también antes, más denostados desde el punto de vista medioambiental en nuestra región.
Los sistemas de cultivo intensivos, como son los de frutos rojos en la provincia de Huelva y los de hortícolas intensivos en Almería, han resultado ser unos sistemas muy competitivos que reciben escasas subvenciones y que son preferentemente exportadores. Estos sectores de agricultura intensiva se consideran motores económicos y sociales esenciales para estas provincias, de manera que se desarrolla una agricultura que, aunque parezca mentira, es muy cuidadosa con los recursos que está utilizando por la escasez de los mismos y con una alta tecnificación. En el caso de la provincia de Huelva, en la campaña 2022-23 hubo más de 12.600 hectáreas dedicadas a los frutos rojos, de las cuales más de la mitad correspondían al cultivo de la fresa, que ha generado más de 240.000 toneladas y supone el 73% de la producción total de frutos rojos en la provincia. Los frutos rojos generan más de 1.200.000 euros en ventas al exterior, el 85% de las explotaciones de la provincia, y más de 160.000 empleos entre directos e indirectos, y son el 11% del Producto Interior Bruto de la provincia. Deciros que, por ejemplo, el cultivo de la fresa solo ocupa el 3% de la superficie agraria total de la provincia y aporta más del 50% de la producción agrícola. Como decía, ya lo han citado antes, como un cultivo problemático, que sin embargo hay que cuidarlo porque genera empleo, genera economía y, aunque tiene sus insumos, obviamente, intenta cuidar de los mismos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, puesto este modelo de ejemplo, ¿es la agricultura parte de ese problema del cambio climático o podría ser parte de la solución a la problemática del cambio climático? La agricultura, sin duda, parte del problema. Genera el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también es parte de la solución porque funciona como sumidero de esos gases invernaderos, lo que, por ejemplo, no va a hacer la industria, obviamente. La agricultura va a estar influenciada por ese cambio climático, va a ser parte, problema y solución de ese cambio climático. ¿Y por qué le afecta al cambio climático? La disminución de recursos hídricos y el incremento, por ejemplo, de plagas y enfermedades. Fundamentalmente, eso va a afectar a la agricultura de la zona mediterránea de Europa. La zona mediterránea de Europa tiene unas condiciones climáticas distintas a la zona central europea o al norte de Europa y nosotros tenemos que manejar plagas y enfermedades que no tienen que manejar otras zonas europeas. Tener eso en mente. Por otra parte, tenemos el reto no solo de seguridad alimentaria, sino de soberanía alimentaria, como ya ha demostrado la guerra de Ucrania. Para 2030 está previsto que sean más de 8.500 millones de personas en el mundo y que se incrementará la demanda mundial de alimentos en un 60%. Siguiente, por favor. Entonces, hablando de esa agricultura, del problema, la solución, tendremos que acostumbrarnos a términos como adaptación al cambio climático. Tenemos que modificar esos sistemas de manera que podamos disminuir el daño que desde el punto de vista de cambio climático podamos estar haciendo. Mitigar, quiere decir intervenir en la intervención humana para reducir las fuentes o mejorar los sumideros de los gases de efecto invernadero. Y hablamos siempre de resiliencia, de esa capacidad que tiene un ecosistema para absorber perturbaciones, pudiendo volver a su estado original una vez que esa perturbación ha terminado. O sea, buscamos una agricultura que se adapte al cambio climático, que tenga capacidad de mitigación de ese cambio climático y que además sea resiliente. Siguiente, por favor. Según la FAO, en 2023, la agricultura se enfrenta a una serie de desafíos, entre otros, los que están más relacionados con la biología, otros son a términos más grandes económicos. Mejorar la productividad agrícola de forma sostenible para cubrir esa demanda creciente, garantizar una base sostenible de los recursos naturales, abordar el cambio climático y la intensificación de los desastres naturales, prevenir plagas y enfermedades. Ellos dicen transfronterizas, pero yo diría también aquellas que están apareciendo en función a ese cambio climático y transformar esos sistemas alimentarios para que sean más eficientes, inclusivos y resilientes. Siguiente. Bueno, entonces, de manera que el presente y el futuro de nuestra agricultura va a estar supeditado a la forma en que nos vayamos a enfrentar con éxito a esos retos, a los retos que nos están condicionando hoy por hoy nuestro progreso. Tenemos que adaptarnos a esos cambios, a esos efectos que está provocando el cambio climático en las condiciones de desarrollo de las cosechas. Obviamente, por ejemplo, este año se puede sembrar el 50% de la superficie de arroz en la marisma. El año pasado fue un 20%. Este año ha llovido más y estamos, otra cosa que era motor
económico y social de una provincia, pues resulta, y además que favorecía la alimentación, por ejemplo, de las aves del Parque Doñana, pues eso le está afectando el cambio climático, la falta de agua, por ejemplo. Y tenemos que trabajar de forma proactiva para conseguir una agricultura más sostenible y respetuosa con el entorno. Para lograr esa agricultura que sea más sostenible, tenemos que implementar nuevas prácticas agrícolas que vayan a reducir al mínimo el impacto en el medio ambiente y no perdamos nunca de vista que tenemos que mantener la productividad. O sea, una agricultura que no sea productiva, por muy respetuosa que sea con el medio ambiente, no nos va a dar de comer, obviamente, y comemos todos 3 veces al día mínimo. Tenemos que ser muy eficaces en el consumo de insumos y en los recursos naturales que vayamos a utilizar. Tenemos que tener en cuenta, por una parte, lo que ya dijimos antes, el incremento de la demanda del abastecimiento alimentario y otro gigantesco problema que tiene nuestra agricultura es el relevo generacional. Hoy por hoy no hay un relevo generacional en las explotaciones agrícolas porque todos vemos este sector primario, lo criminalizamos en cierta manera y a los jóvenes no les es atractivo continuar en las producciones agrícolas. Tenemos que promover ese uso más eficiente y responsable de los recursos naturales, fundamentalmente el suelo y el agua, mejorar las infraestructuras agrícolas y favorecer el acceso a la tecnología en toda la cadena agroalimentaria e incorporar herramientas que contribuyan a incrementar esa producción empleando la misma superficie de tierra cultivada. Ya hemos visto, en el caso de la fresa, con un solo 3% de la superficie agrícola, tenemos un 50% del aprovechamiento. Además, tenemos un reto fundamental, que es implementar manejo integrado de plagas y mejorar la sanidad vegetal en su conjunto. A Dios gracias, en Andalucía tenemos reglamentos de producción integrada para casi todos los cultivos, donde se reglamenta todo lo que hay que hacer en ese cultivo y donde ya está implantado el cuaderno agrario, no cuaderno digital, ¿vale? Siguiente, por favor. Bueno, pues todo esto de la Agenda 2030, de incrementar esta agricultura mucho más sostenible, pues tiene a los agricultores de media Europa o de toda Europa en guerra. Fundamentalmente, en lo que nos puede afectar a nosotros y lo que nosotros podemos, como biólogos, ayudar es en la más flexibilidad con las medidas medioambientales. También hay que hacerle ver al agricultor que lo que manda Europa no es exactamente lo que ellos interpretan, ahora lo comentaremos. Por ejemplo, les preocupa mucho la reducción de fertilizantes, entre un 20 y un 50%, y hay medidas como la rotación de cultivos o la no quema de rastrojos que les tienen preocupados. Por ejemplo, en el tema de la quema de rastrojos ya ha habido un grupo de trabajo donde se ha estado estudiando y analizando cuándo, desde el punto de vista sanitario, es necesario hacer la quema de rastrojos y se ha enviado a Europa ese dossier con esas necesidades de cuándo es necesaria hacer esa quema, ¿vale? También pide la flexibilización del actual PAC, las ayudas ante la sequía, etcétera, etcétera. Siguiente. ¿Dónde estamos? Otra de las cosas que son un motivo de queja de los agricultores es el Reglamento de Uso Sostenible de Fitosanitarios. Ese reglamento, como sabéis, cayó recientemente en el Parlamento Europeo. Este reglamento, parte de la estrategia de la Granja a la Mesa y del Pacto Verde Europeo 2020, pretendía la reducción del 50% de los plaguicidas químicos y el fomento de la agricultura agroecológica. Lo que pretendía era aumentar la sostenibilidad del sistema alimentario. Cuando hablamos de esa reducción del 50% de los plaguicidas químicos, no creéis que hablamos de reducir el 50% de los plaguicidas químicos, valga la redundancia. Aquí pretendemos otra cosa. Lo que se pretende es usar plaguicidas que sean más respetuosos con el medio ambiente, plaguicidas menos peligrosos, plaguicidas que estén dentro del anexo 1. Si nosotros utilizamos más plaguicidas de bajo riesgo y menos plaguicidas que estén fuera del anexo 1, nosotros estamos ya reduciendo el uso de plaguicidas químicos, porque hay un factor corrector que multiplica el uso, el gasto de plaguicidas según el tipo de plaguicidas del que estemos hablando. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Pero realmente ¿es un problema de reducción de uso de plaguicidas? No. Realmente nuestro problema principal es la reducción de materias activas. Nosotros, hoy por hoy, en el registrar una materia activa en Europa tarda más de 70 meses. Casos conocidos son algunos donde llevan 13 años en el registro. El registro europeo de materias activas es muy exhaustivo, muy complejo, muy caro para las empresas que van a hacer
Pues se van a ir a otros países, como Estados Unidos, Brasil, donde el registro pues tarda menos de 2 años. Nosotros estamos perdiendo competitividad, por tanto, y además nuestra problemática, insisto, de todos los países de la cuenca mediterránea, desde el punto de vista de control de plagas y enfermedades, es muy distinta y mucho más, lo necesitamos mucho más que otros países. Tenemos menos capacidad de lucha dentro de la Comisión Europea que otros países que tienen menos necesidad. Es muy fácil atentar contra nosotros, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿esto qué supondría? ¿Supone verdaderamente ese paso que estamos buscando de la lucha química contra plagas y enfermedades al control biológico o no? Si me pasa la siguiente, por favor. Bueno, pues tampoco es fácil registrar en Europa a un agente de control biológico. Tampoco es fácil. Ahora mismo en Europa se está preparando los nuevos requisitos de datos y principios uniformes para sustancias y productos basados en microorganismos. De manera que el registro de un microorganismo de control biológico no va a ser tan difícil como el registro de una materia química, pero sí bastante complejo, porque necesitan aportar muchísima información para poder concluir las evaluaciones de riesgo. Otra cosa que va a amenazar también al desarrollo del control biológico es la no aprobación, como decíamos antes, de ese reglamento de uso sostenible en fitosanitario. La próxima. Para registrar ahora mismo una cepa es necesario realizar estudios sobre patogenicidad para humanos, resistencia a antimicrobianos, identificación de metabolitos de preocupación en todas estas secciones que estarían desde el proceso de producción, los métodos analíticos, toxicología humana, gestión de residuos, medio ambiente y ecotoxicología. Y estudiar los riesgos del medio ambiente. Ahora mismo ya hay una guía de metabolitos secundarios que está disponible desde mayo de 2020. Siguiente. Bueno, todos estos requisitos, pues, obviamente van a incrementar el costo de registro y la duración del mismo. Es mucho más fácil también, insisto, registrar productos de control biológico fuera de Europa que dentro de Europa. El control biológico, además, tiene una serie de desventajas frente al control químico, como son su inconsistencia y bajo nivel de control, la baja persistencia, están muy determinados por condiciones medioambientales, su efectividad, la actividad específica, incompatibilidad con algunas prácticas agrícolas y la amplia necesidad de nuevos desarrollos. Siguiente. Bueno, entonces, ¿cómo nos enfrentamos? Desde la investigación, la experimentación, la formación, la transferencia, al reto de promover esta agricultura más sostenible y a la vez que sea rentable. ¿Cuál es el papel de los licenciados, doctores en biología? ¿Qué podemos hacer frente a este reto? Siguiente. Bueno, ¿cuáles son los principios básicos de la agricultura sostenible? Uso eficiente de recursos naturales, conservación de la biodiversidad y protección del medio ambiente. ¿Cómo lo logramos? Utilizando técnicas de manejo de agua, suelo, nutrientes, para minimizar la erosión y la contaminación, y que promuevan además la fertilidad del suelo y la salud de las plantas. Otras técnicas agrícolas que se pueden utilizar para mantener la biodiversidad incluyen la rotación de cultivos y el uso de variedades de plantas y animales adaptados a condiciones locales. Estamos queriendo pasar de ese cultivo inconvencional a una gestión integrada que nos permita incrementar la sostenibilidad de nuestros cultivos, manteniendo la rentabilidad. Siguiente. Bueno, y verdaderamente cuando nosotros vemos un campo de cultivo, ¿qué es lo que vemos? Estamos viendo un ecosistema, lo que llamamos un agroecosistema. Es un ecosistema que está alterado artificialmente para mantener esa producción agrícola con unas especies que no estaban presentes en ese ecosistema original. Especies que hemos ido seleccionando a lo largo de los años por su utilidad y por sus características. Estos ecosistemas tienen dos características básicas. Por una parte, no se autorregulan, es decir, nosotros continuamente necesitamos semillas, plantas para mantener esa población. En los ecosistemas naturales, a diferencia de los ecosistemas naturales, donde los organismos están presentes por selección y dispersión natural. Y además estamos usando esos insumos externos de los que acusan a la agricultura de gastar. Fertilizantes, enmiendas, energía y productos fitosanitarios. Esos productos fitosanitarios son necesarios para regular la población de plagas, enfermedades y malas hierbas, porque estos ecosistemas son mucho más simplificados y menos resilientes que los ecosistemas naturales. Siguiente. Bueno, entonces, como sabéis, ya lo han comentado antes, nuestro bienestar y nuestro medio de vida va a depender de esos servicios que nos facilitan los ecosistemas. Entre ellos, fundamentalmente para la agricultura, los más importantes son los servicios de regulación, como son la polinización, regulación del clima, purificación del agua, aire y control de plagas y enfermedades. Siguiente. Entonces, ¿quién mejor que los biólogos para
comprender estos ecosistemas especializados, estos ecosistemas y los servicios que nos ofrecen. Nosotros tenemos una formación muy amplia y además nos podemos especializar en muchas disciplinas relacionadas con la agricultura. La microbiología, la mejora genética, biotecnología, gestión del agua y todas aquellas que están relacionadas con la sanidad vegetal. Entomología, micología, nematología, malherbología o virología. Siguiente. Y bueno, como yo soy del IFAPA, que no sé si lo ha dicho mi amigo Paco, el Instituto de Formación Agraria y Pesquera de Andalucía, pues me voy a centrar precisamente en la investigación que realizamos los biólogos y biólogas para lograr una agricultura más sostenible desde nuestro organismo. Nuestro organismo tiene 18 centros, cuenta con más de 1000 hectáreas dedicadas de fincas experimentales, donde tenemos distintos cultivos, desde el olivo, fresas, frutos rojos, cultivos hortícolas, etcétera, etcétera. Y tenemos una plantilla de aproximadamente 1000 personas. De esta plantilla, un porcentaje muy alto somos biólogos y biólogas. Yo trabajo en un centro aquí en Sevilla, donde el 99% de los investigadores y técnicos son biólogos, ¿vale? O sea que tenemos un papel muy importante en el desarrollo de la investigación agraria. Siguiente. Bueno, ¿qué podemos hacer? Primero, uno de los retos a los que nos enfrentamos para hacer esta agricultura sostenible es el reto de mantener, de incrementar la biodiversidad. ¿Cómo lo hacemos? Incrementamos la biodiversidad, tenemos diversos tipos de estudios, por ejemplo, con el uso de coberturas vegetales. Esto lo estamos haciendo, trabajando mucho en olivos y otros cultivos arbóreos. El uso de cultivos intercalados, aquí por ejemplo os pongo un ejemplo de un proyecto que estamos desarrollando ahora mismo, que hemos empezado en octubre de este año, donde estamos utilizando un intercropping de fresa y ajo. ¿Con qué finalidad? Esperamos que esas plantas de ajo sean capaces de repeler plagas y, además, los compuestos sulfurados que producen sean capaces de regular las poblaciones de patógenos que nos encontramos en el suelo. Y uno de nuestros grandes desarrollos ha sido el control biológico por conservación, fundamentalmente en cultivos hortícolas intensivos en la provincia de Almería. Siguiente. Aquí veis, por ejemplo, 3 ejemplos de la I+D, que estamos en la investigación, desarrollo e innovación que estamos haciendo en control biológico por conservación en el IFAPA. Por una parte, trabajamos en olivar, en frutos rojos, que está en pañales, por decirlo de alguna manera, y en hortícolas, donde sí está bastante desarrollado el control biológico por conservación como método de incrementar la diversidad. En olivar estamos manejando el hábitat a escala local, mediante ese uso de cubiertas vegetales. Hemos ya detectado cómo hay un efecto positivo de las cubiertas vegetales con cereales sobre parasitoides de algunas plagas. Hemos identificado distintas especies vegetales como reservorio de depredadores y parasitoides de plagas. Como vemos cómo pues, quitamos esa cubierta vegetal, vamos a afectar negativamente a coccinélidos o cómo favorecen la presencia de crisópidos. Siguiente. En el caso de estos cultivos intensivos, lo que estamos pretendiendo es evaluar infraestructuras ecológicas como proveedores de sistemas de servicios ecosistémicos, y pretendemos mejorar la supervivencia de los enemigos naturales de las plagas y de los polinizadores, proporcionándoles elementos como polen, néctar o presas alternativas y lugares de refugio. Siguiente. Nosotros también estamos por la labor de mejorar todo el tema tecnológico y desarrollamos distintas aplicaciones para móviles, como esta guía ilustrada de plagas y enemigos naturales de cultivos hortícolas e invernaderos, que está disponible en nuestra página web. Es la guía Plan, ¿vale? Siguiente. También un proyecto muy interesante, el proyecto Diversifícate, en colaboración con la Fundación Descubre. Y aquí lo que se diseñaron y establecieron setos, fueron la primera vez que se desarrollaron setos perimetrales en cultivos hortícolas intensivos. Está beneficiando mucho a ese paisaje de plásticos de la zona de Almería. Y además lo que se desarrollaron también los entomoteles como refugio para insectos beneficiosos. Siguiente. Y aquí también mis compañeros del Centro de Almería han desarrollado una APP, Diseñen, donde se puede diseñar un hábitat adecuado para conservar los enemigos naturales según la zona. Ellos han estado trabajando muchísimo en especies autóctonas que puedan servir de refugio para esos enemigos naturales, favoreciéndoles. Oh, no me queda mucho, perdón. No pases, por favor, vuelva atrás. Que me están riñendo más atrás, aquí. Lo que pretendemos es restaurar la biodiversidad y su funcionalidad en la provisión de servicios de regulación de las plagas en esas zonas de agricultura intensiva, de forma que podamos reducir el uso de plaguicidas y mejorar, como os decía antes, la calidad del paisaje. Siguiente.
me estoy dejando aquí la garganta. No solo trabajamos en la mejora, en ese incremento de biodiversidad para el control de plagas, sino también estamos trabajando en los estudios de biodiversidad edáfica, tanto de la automofauna como de los patógenos, bueno, de la microbiota, digamos, del suelo, utilizando esas técnicas ómicas tan de moda en este momento. Siguiente. Aquí una serie de ejemplos de cómo el control biológico que hemos ido desarrollando puede facilitar la reducción de insumos desde el punto de vista de lo fitosanitario. Por ejemplo, hemos desarrollado el control de la espiga del castaño en los castañares de Málaga utilizando un agente de biocontrol que es Torinus sinensis. El uso, por ejemplo, de virocontrol para el control biológico de hongos patógenos de aguacate. Siguiente, voy a ir un poquito más deprisa, todavía. Bueno, también se está trabajando en otras plagas de aguacate y de cítrico mediante el manejo de cubiertas vegetales, el biocontrol del ácaro de aguacate mediante el diseño de cubiertas vegetales con una planta arvense, oxalis corniculata. Trabajamos también en el manejo de la principal plaga del mango, la cochinilla blanca. Ahí se están integrando diferentes técnicas, que es lo que consiste, que técnica de confusión sexual, control químico de bajo impacto y el estudio de enemigos naturales. Siguiente, por favor. Y bueno, una de las bases de la agricultura sostenible es el uso de microorganismos autóctonos, por decirlo de alguna manera. O sea, nosotros podemos buscar un poco la autovacuna. Un agente de control biológico que sea, por decirlo de alguna manera, exótico, probablemente no va a funcionar tan bien como si nosotros de nuestro propio entorno, de nuestro propio cultivo, obtenemos los agentes de control biológico. Así hemos estado trabajando en la creación de una colección de bacterias promotoras de crecimiento y que actúan como agente de biocontrol en los cultivos de frutos rojos, cultivos de espárragos y otra serie de cultivos. Mi compañera María Camacho, que es también bióloga y que está aquí presente. Siguiente. Hemos estudiado, bueno, pues todas sus propiedades de promoción de crecimiento, propiedades de biocontrol, etcétera, etcétera, y las hemos ido llevando a campo y a ensayos en condiciones controladas para ver su eficacia. Siguiente. Seguimos trabajando no solo con esas bacterias, sino también, por ejemplo, con especies de tricoderma que ya conocemos que son promotoras de crecimiento como agentes de biocontrol. Todo esto, además, para mejorar su eficacia o la eficacia en su uso, lo estamos desarrollando su encapsulamiento en polímeros de tipo poli-IP. Siguiente. Y, bueno, también desde el punto de vista de la disminución de insumos, hemos trabajado en proyectos europeos como el proyecto Organic Plus, el proyecto Bed for Soil, donde lo que estamos, este último, lo que estábamos es desarrollando una serie de bases de datos para facilitar el diseño de rotaciones en cultivos hortícolas, ¿vale? Siguiente. Y, bueno, el problema verdadero, una cosa es realizar este control biológico y mejorar el control biológico de plagas, que está bastante desarrollado, y otra cosa es mejorar el control biológico de patógenos edáficos. Para ello tenemos que tener un incremento del conocimiento del suelo como un ecosistema mucho más complejo de lo que creemos los propios profesionales, incluso los agricultores. Siguiente. Eso lo estamos haciendo tanto en cultivos hortícolas intensivos, con estudio de la microbiota edáfica, usando cómo se mueve esa microbiota edáfica en distintos manejos de suelo. También lo estamos trabajando en frutos rojos, donde hemos estado estudiando todas las interacciones que se dan entre los microorganismos edáficos, tanto las positivas como las negativas. Estudiamos la biodiversidad como base para abordar la sostenibilidad en esos sistemas productivos de frutos rojos y también hemos estado trabajando en los análisis de ciclo de vida de las etapas de producción del arándano y la fresa. Algo muy interesante porque nos ha permitido ver que de todos los sistemas de cultivo que se utilizan, cuáles son los más resilientes. Siguiente. También en el caso de hongos, también hay una guía de hongos en el IFAPA, fundamentalmente para el tema de patógenos de cultivos hortícolas intensivos. Siguiente. Otra posibilidad, el uso de variedades que sean más tolerantes. El desarrollo de variedades tolerantes habitualmente se ha hecho siempre en condiciones controladas, patógeno a patógeno, patosistema a patosistema. Nosotros hemos detectado que es mucho mejor hacerlo en condiciones de campo, donde estén presentes todos esos patógenos de suelo
y todas sus posibles interacciones. También estamos estudiando el microbioma endófito entre variedades de fresa para determinar si algo en ese microbioma tiene implicación en su resistencia o tolerancia a patógenos. Identificación, por ejemplo, de cultivares de fresa mediante marcadores asociados a resistencia a patógenos y otros caracteres de interés agronómico. Siguiente. En el caso de la reducción de abonos nitrogenados, bueno, pues también mis compañeras microbiólogas están trabajando en el aislamiento y selección de metilobacterias capaces de fijar nitrógeno atmosférico y cederlo a la planta. Siguiente. Y también trabajamos, por supuesto, y mucho, en sistemas de reducción de agua. El riego deficitario ha sido muy trabajado en cítricos y en otros cultivos desde el IFAPA e incluso en la fresa. Aquí estamos buscando, dentro de nuestro banco de germoplasma, estamos buscando las variedades, las líneas que sean más resistentes al estrés hídrico para utilizarlas en programas de mejora. Siguiente. Y, por supuesto, en muchos cultivos hemos desarrollado también aplicaciones como esta riego berry para cultivos de fresa, arándano y frambuesa, o una aplicación también disponible para el control de riego en el almendro. Si me pasa a la siguiente. Y también trabajamos en economía circular. Voy a poner un par de proyectos solo de ejemplo. Por ejemplo, este proyecto que se está llevando a cabo por segunda convocatoria consecutiva, el proyecto Reciclan, donde se están desarrollando una serie de actividades demostrativas piloto y vemos cómo se tiene que gestionar los residuos plásticos y los restos vegetales de los cultivos hortícolas intensivos. Siguiente. Un proyecto también muy interesante que están desarrollando en los centros IFAPA del Toruño y de la Mojonera en Almería, también en colaboración con la Universidad de Almería, es la gestión sostenible del alga asiática. Se está caracterizando ese alga, se están analizando los potenciales depredadores de la misma, fundamentalmente en este caso el erizo de mar, y se están caracterizando sus extractos. Aquí lo que estamos pretendiendo es utilizar estos restos de alga asiática, transformarlos como vianda orgánica para su uso bien en semillero o el aprovechamiento del extracto de compost para su uso en fertilización, o sea, cerrar un poquito el ciclo y eliminarla. Siguiente. Y ya para terminar, otra forma de reutilización de residuos tiene una técnica de desinfectación de suelo que recibe el nombre de biosolarización, donde incorporamos materia orgánica al suelo, regamos a capacidad de campo, colocamos plásticos transparentes para generar compuestos volátiles tóxicos para esos patógenos de suelo. Siguiente. Durante años hemos ido desarrollando esta técnica, pero que no puede ser, por ejemplo, esto es de las cosas que la normativa, pues de repente aparece la normativa y bueno, los avances en este tipo de desarrollo pues se tienen que frenar. Hemos utilizado muchas sustancias, materias orgánicas distintas para hacer este proceso, pero por una parte tenemos un problema importante, la dotación de riego que tienen los cultivos y la necesidad de un riego para aspersión a capacidad de campo, y por otra el hecho de que esas materias orgánicas tienen un alto contenido de nitrógeno. Cuando empezamos a desarrollar estas técnicas no teníamos zonas vulnerables a nitrógeno ni una serie de reglamentos que nos indicaban cuál tenía que ser el aporte de nitrógeno, con lo cual, bueno, hay casos de éxito, casos de menos éxito, pero bueno, seguimos abundando, buscando otras materias orgánicas con menos contenido de nitrógeno y que puedan ser aplicadas en la zona. Y con esto, no sé si me ha ajustado el tiempo, ¿no? Más o menos, no me pidas mucho, media hora, ¿eh? Entre los problemas técnicos. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya resultado de interés. Gracias, Berta. Gracias, muchas gracias.